vamos a empezar en Éxodo capítulo 31, versículo 12. Y lo que vamos a ver en estos últimos versículos de este capítulo es el final de 40 días de Moisés en el monte, donde Dios le está dando los 10 mandamientos, el decálogo. Vamos a ver al final de este capítulo cómo Dios se lo entrega. Dios mismo es el que está dando estos mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos, si algún día, y posiblemente te sabes 2 o 3, dices, sí, Tali, me sé en el que más caigo, ¿no? Y si sabes alguno de ellos, uno de ellos es no mentirás. Y una buena pregunta es, ¿alguna vez has mentido en tu vida? Y dices, bueno, Tali, define mentira, o sea, mentira piadosa y típico, ¿no? Bueno, es una mentirita blanca. Y yo digo, bueno, pues ¿quién te enseñó eso? Pues tu abuelita, porque la Biblia no está ahí. Y sí, no, es que hay mentiras que entonces justifican la mentira, depende del fin. Y al final, si lees la Biblia, para Dios simplemente una mentira es mentira. Y si alguna vez te han robado algo, un celular o un cristalazo, una cartera, una tarjeta de crédito y ya sabes, o simplemente no te roban la tarjeta de crédito, pero ya llegó un cargo que no reconocías y si has pasado por eso es una pesadilla y marcas, ¿no? Y marque el número 1 y de pronto marque el número 2 y después marque los 10 dígitos y estás 4 horas y simplemente no puedes resolver el asunto, dificilísimo que te regresen el dinero, pero cuando alguien te roba algo, tú a esa persona, cuando te robó algo, una cosa, dices es un ladrón. Y a veces somos muy buenos para emitir juicio y decir es un ladrón. Y ponte a pensar entonces esto, alguien que roba es un ladrón y alguien que miente es un mentiroso. Y si hemos mentido una vez o 2 veces, eso es lo que nos volvemos, somos unos mentirosos. Pero a veces queremos como suavizar y cubrir eso. Y cuando vamos a la Biblia, que es como un espejo, nos revela quiénes somos y de pronto no hay para dónde hacernos. Y es como si tuviéramos un cuchillo aquí que simplemente nos está diciendo Dios, eres culpable, tienes algo que decir y estás... Y Dios lo que hace con eso, al mostrarnos su ley, sus mandamientos, y tienes que saber que Génesis, que es lo que estudiamos antes de Éxodo, nos dice que Dios es nuestro creador, y si Él es nuestro creador, entonces somos moralmente responsables de lo que hacemos delante de Él. Somos responsables de lo que hacemos. Y entonces Dios nos pone así, y cuando estamos leyendo la Biblia, estamos, ay, o sea, ese soy yo. Y a veces, al final de las reuniones, alguien me ha llegado a decir, Talí, invité a mi hijo, a mi sobrino, a un primo, a una tía, a una amiga, y ya se enojó conmigo, se salió rápido y dice que por qué le platiqué su vida. Y realmente lo que hace la Biblia es que nos encuera delante de Dios y estamos totalmente así. Y tenemos eso. Pero lo que hace Dios cuando nos pone, la Biblia dice que es una espada de 2 filos. Y tienes la espada bien filosa de 2 filos acá y te das cuenta cuando leemos la Biblia, la paga del pecado es la muerte, el mentiroso debe de morir, el asesino debe de morir. Ahora dices, Talí, no inventes, yo nunca he asesinado a nadie. O si sí, no levantes la mano, no queremos saber. Pero si sí lo has hecho, bienvenido, estás en el lugar correcto, porque necesitas escuchar el Evangelio. Pero dices, yo nunca lo he hecho. Y Jesús dice que si nosotros nos enojamos con alguien, con ira en nuestro corazón, y nunca te ha pasado que te enojas tanto con alguien que dices, lo quiero matar. Y nada más no lo haces porque no quieres ir a la cárcel, por egoísta, porque dices, no, pero si nadie me viera y ahorita me dan una pistola cargada, lo haría. ¿Nunca has tenido ese sentimiento? ¿Nada más yo en la iglesia? O sea, de que lo quiero matar. Y Jesús dice, si ya tuviste eso, ya es como si ya mataste en tu corazón a alguien. Y entonces otra vez la palabra está así y dices, oh. Y Jesús dice, y uno de los mandamientos es no adulterarás. Y dices, Talí, yo he sido súper fiel con mi esposa. O tu mujer, yo he sido súper fiel con mi esposo.
Pero Jesús va más allá y en el Sermón del Monte y dice, ay, qué lindo sermón, pero si lees el Sermón del Monte, si lees Éxodo, tienes una espada aquí, pero si lees el Sermón del Monte, tienes dos, así. Y Jesús dice, habéis escuchado de Éxodo que no debes de adulterar, pero yo te digo que si tú ves una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con tu corazón, ya la deseaste en tu corazón. Y entonces estás así, oh. Y la ley lo que hace, los 10 mandamientos lo que hacen es que nos ponen contra la pared, tenemos dos espadas aquí y Dios dice, ¿tienes algo que decir? Y la verdad no hay nada que decir. O sea, lo único que podemos decir es, Señor, tú siempre has tenido razón, nosotros no, somos totalmente culpables, haz lo que quieras, o sea, ya, o sea, es más, préstame las espadas y yo me... Y aquí ya la libré. Y lo que hace Dios, y esto es el Evangelio, y esto es muy importante, lo que hace Dios es toma eso que tienes aquí y de pronto lo despega y sientes. Y cuando piensas que ya viene, hace eso en Jesús. ¡Fa! Y la cruz es eso. Él tomando nuestro castigo, Él tomando nuestro pecado, clavándolo a la cruz. Y de pronto te das cuenta, soy libre. Y ya no tienes eso en tu contra. Él tomó tu pecado y acuérdate, una vez condenado el pecado, ya no hay condenación. No pueden volverte a condenar dos veces por el mismo crimen. Eso es injusto. Y ya está pagado. Sería necio querer volver a pagar lo que alguien ya pagó. ¿Te imaginas que debes en tu tarjeta de crédito y alguien te pregunta cuánto debes y tú piensas cuánto debes en tu mente? Dices, Talí, no me lo recuerdes. Entonces estaba muy tranquilo y viene fecha de corte. Pero alguien te pregunta cuánto debes y toma tu número de cuenta y va al banco y deposita y paga por completo. Y es una buena noticia para ti, ¿no sería una buena noticia? Imagina que tú teniendo esa buena noticia, que alguien ya pagó por ti, vayas a la ventanilla, des tu tarjeta y digas, oiga, yo debo esto, quiero pagar, y te digan, es que ya está pagado. No, es que quiero pagar. Es que, Señor, ya está pagado. Es que quiero pagar, es que no sea necio. Ya está pagado. Y eso es Jesús. Ese es el Evangelio. Y no solamente es eso, ya está pagado tu deuda, sino que cuando creemos en Jesús, Él deposita en nuestra cuenta. O sea, tanta misericordia y tanto amor y tanto perdón, porque cuando Él muere, muere por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él sabe cómo vamos a pecar en el futuro, Él sabe todo, Él es eterno, Él no tiene prisa. Y entonces Él paga por completo. Nosotros estábamos en bancarrota y Él no solamente pone en ceros la cuenta, sino deposita todo lo que necesitas para llegar delante de Dios un día y Él te presente y diga, Padre, he aquí Talí, justo, perdonado, limpio, sin pecado. Y tú te puedas parar delante de Dios y ya no con eso aquí y decir, y eso, escuchar eso una y otra vez y recordar eso en tu corazón y saberlo, da mucho descanso. Decir, bueno, entonces ya no tengo que hacer nada. Otra vez sería necio querer ir a volver a pagar la deuda. Pero entonces ya no haces cosas para ir a pagar la deuda, sino haces cosas y te comportas de otra manera porque tu deuda ya fue pagada y entonces vives con agradecimiento y con amor y eso. La gracia y el Evangelio transforma tu mente y baja tu corazón y eso cambia toda tu forma de ver la vida. No puedes vivir igual cuando recibes eso de parte de Dios, sobre todo cuando te das cuenta que merecías la muerte. Y entonces Dios da a través de Moisés los 10 mandamientos y después lo que hace es aclara ciertas cosas de los 10 mandamientos, pero en su aclaración o en revelar un poco más la ley que está revelando quién es Él, deja a un lado uno de los mandamientos que posiblemente has escuchado, que es guardar el día de reposo, lo que los judíos dicen Shabbat.
Y si tú vas a Israel en un sábado, en un Shabbat, por ejemplo, si vas a Galilea, donde hay judíos, simplemente vas a encontrar todos los negocios judíos cerrados y ellos lo único que pueden hacer es salir de sus casas, caminar, ir al templo, a la sinagoga y regresar. Una de las cosas que ellos hacen, por ejemplo, nos quedamos Sandy y yo en un hotel donde si te subes a un elevador que en letras hebreas dice algo y por error te subes, de llegar al piso de planta baja, al piso vamos a decir 12 donde está tu cuarto de hotel, vas a tardar como media hora. O sea, es un error subirte al elevador porque ese elevador que dice en hebreo, dice elevador de Shabbat, y tú no sabes, y ahí te subes, entonces suben todos los judíos y entonces está parando en cada piso y se abre la puerta, se para para que se puedan bajar, se cierra la puerta en el siguiente piso, te bajas. Imagínate que te pases y no te bajes en tu piso y vas para arriba y para abajo. Y es porque ellos lo que hacen es toman la ley del sábado y la complementan con ciertas reglas y normas, porque en el sábado no pueden trabajar, no pueden encender un fuego, y para ellos tocar el botón del elevador, número uno es trabajo, pero número dos es encender algo. Y entonces ahí estás parando y parando y parando y parando y parando y parando. Y de pronto lo que ellos hacen es, empiezan a hacer del sábado un dios y empiezan a poner reglas y normas que ni siquiera ellos después van a poder cumplir. Y eso simplemente se vuelve una religión y normas y reglas y se vuelve imparable. Y vamos a ver cómo Jesús trata con ellos. Pero entonces lo que hace en el versículo 12 es que Dios va a dar más explicación sobre qué es el verdadero sábado y no como los judíos lo iban más adelante en tiempos de Jesús usar. Y dice versículo 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal, subraya eso, es señal. El día de reposo entre los 10 mandamientos, todo es no matarás, no mentirás, no dirás falso testimonio, no usarás el nombre de Dios en vano. Ahora tú los puedes dividir en 4 mandamientos y 6 mandamientos para hacer 10, y los primeros 4, el resumen es tienes que amar a Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente. Entonces si amas a Dios con todo tu corazón, estás cumpliendo los primeros 4. Eso lo puedes ver en Éxodo capítulo 20, cuáles son, y vas a entender por qué. Si cumples eso, estás amando a Dios. Y después los últimos 6 es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si no adulterarás, Jesús lo que está diciendo con esto es que si amas a tu prójimo, no vas a adulterar. ¿Por qué? Porque si tomas a una mujer que no es tu mujer, estás tomando a la mujer que es la mujer de alguien más, y eso no es amor. No estás amando al esposo de esa mujer, no estás amando a esa mujer, no estás amando a tu mujer, y simplemente estás cerrando contra Dios. Y entonces lo que vas a ver en esos 10 mandamientos es que todos se tratan de Dios, todos se tratan de amar al hombre, a Dios, al hombre, pero uno de ellos, que es el día de reposo, no es un mandamiento moral como tal. O sea, guardar un día, descansar un día, no trabajar un día, no cocinar un día. Y dices como esposa, estaría increíble, Talí. O sea, no recoger la casa un día, simplemente un día separarlo, que sea un día separado. No es algo moral, es una señal. No tiene nada que ver con moralidad o con comportamiento. Y eso es lo que está aclarando Dios. El día de reposo era una señal. Ahora, para nosotros, en el Nuevo Testamento tenemos 2 señales. Una es el bautismo. Esa es nuestra señal. Es una señal externa de lo que ha pasado en nuestro corazón. A partir de ahora he decidido seguir a Jesús, me identifico con su muerte y entras al agua y estás sepultado en el agua. Entonces cuando te bautizas es eso, te estamos sepultando en el agua. Ahora podríamos ir a la playa, y si has ido a los bautizos de semilla, los hacemos en la playa, y podríamos llevar palas y cavar un hoyo y decir, bueno, pues te vamos a echar ahí, te vamos a enterrar, te vamos a dejar unos segundos y te sacamos. Pero yo creo que llegaría la Policía Federal y nos arrestaría a todos. Entonces lo hacemos en el agua, y lo que hacemos es te sumergimos, es inmersión, y estás con Cristo, estoy juntamente muerto y sepultado. Ya no vivo yo. Y cuando sales del agua te estás identificando con la resurrección de Jesús.
una vida nueva. Entonces estás diciendo, estás gritando a los que invitas, a tus amigos, y estás diciendo, soy nueva criatura, soy nueva persona, algo ha pasado en mi interior y es por Cristo y me identifico con su muerte, me identifico con su resurrección. Y entonces cuando sales del agua sales empapado ¿de qué? Pues de agua de mar. Pero es una señal también de que Dios te ha llenado de su espíritu y ahora estás empapado de Jesús. Y es muy bonito poder tener esa visión del bautismo y cuando lo haces y te bautizan es muy padre. Ahora, te recomiendo que si te vas a bautizar no te bautices hacemos grupos, nunca tomes mi grupo porque yo me espero a que venga la ola y te aviento contra la ola y te saco. Ahí están los videos para que veas. Y dices, es que yo quería con el pastor y digo, no, 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 te vas a ahogar. Hay algunos, por ejemplo, que entienden este concepto del bautismo y es estoy sepultado con Cristo y yo muero a mí mismo, muero a mis deseos, muero a mis sueños, muero a lo que... Y puedes decir, Talí, ¿cómo? O sea, ¿por qué voy a morir a mí y a mis sueños y a mis deseos y a mis anhelos? Y digo, o sea, en serio, ve cómo es tu vida hasta hoy siguiendo tus sueños y tus anhelos y tus deseos. O sea, ¿en serio quieres eso? ¿Seguir esa vida sin Dios? ¿Por qué no simplemente dejas a eso al lado y dices, Señor, ok, voy a empezar a vivir tu voluntad y no la mía, tus sueños y no los míos, tus anhelos y no los míos? ¿Por qué no cambias mis gustos, Señor? ¿Por qué no cambias mis amigos? Hay gente que simplemente no quiere seguir a Jesús porque no quiere dejar a sus amigos. Y digo, ¿por qué no dejas eso? O sea, ¿por qué te aferras tanto a eso y sueltas? Y dices, Señor, si tú quieres que yo siga con los mismos amigos, convierte a mis amigos y ponte a orar por ellos. Pero ¿en serio pones a un amigo al lado de Jesús? ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás poniendo a una persona mortal como tú al lado de el Dios soberano, Rey de reyes y Señor de señores. No, checa la balanza, o sea, piénsale bien. A veces como hombres hacemos decisiones muy tontas, muy erradas. Yo un día platiqué con alguien y me dice, Talí, es que, o sea, yo entiendo lo que tú explicas, yo entiendo la Biblia y yo sé que Dios me quiere y yo sé que necesito a Dios y necesito que Él me guíe y necesito la sabiduría que viene de este libro, pero nada más no quiero dejar de fumar. Y entonces digo, bueno, en la Biblia en ningún lado dice que dejes de fumar. O sea, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sacas eso? Entonces, ¿por qué no sigues a Jesús y sigue fumando? O sea, si esa es tu complicación, o sea, síguele. Y entonces ya empezando a caminar con Dios y tu relación con Él, pregúntale, Señor, ¿qué quieres que haga con este cigarro? Pero date cuenta un momento lo que la gente hace. Está poniendo a Dios del universo, al creador de los cielos y de la tierra, al lado de un cigarro. ¿Cuánto cuesta un cigarro? Así en el del semáforo. Oiga, ¿me da un cigarro? ¿2 pesos? ¿10? ¿5? 5. Pero date cuenta. Y Jesús dice, ¿de qué sirve que pierdas tu alma si ganas el mundo? ¿De qué sirve que te fumes una cajetilla al día? O sea, si eso es lo que estás comparando, o sea, qué torpe. Y hay gente que tropieza con eso, el cigarro, amigos, el alcohol. O sea, de veras he tenido conversaciones con gente que dice, bueno, entonces ya no voy a poder tomar. Y digo, o sea, ¿en serio eso es lo que te preocupa en la vida? Si ya no vas a poder tomar. O sea, y de pronto la gente cree que el cristianismo es eso, o sea, que no tomamos. O sea, esa es nuestra señal y nuestra señal no es esa. Nuestra señal no es que no hacemos cosas, nuestra señal es que amamos y tenemos un Dios que nos ama y nos ha perdonado y nos ha lavado y tenemos vida eterna. Esa es nuestra señal. Tienes que saber que en el cielo eso no va a pesar, eso no va a existir, eso no va a ser. Y entonces, ¿por qué no sigues a Jesús? Dice, Señor, ¿por qué no cambias mis gustos y quitas el sabor, ese gusto por el sabor del cigarro y me das otro gusto? Y lo sigues. Simplemente síguelo. Y cuando compartas con alguien, quítales, o sea, esas son ideas torpes.
Seguir a Jesús no se trata de competir con algo mundano, sino es todo lo contrario, es que el reino de los cielos se ha acercado. Algo que no puedes conseguir aquí, en este mundo, algo que el mundo no puede ofrecer, algo que no puedes comprar, algo que tu alma desea y este mundo no ha podido satisfacer. Y Romanos dice que Dios nos creó con un vacío en nuestro corazón que solamente Él puede llenar. Por eso la gente trata de llenarlo con cosas y te das cuenta, entre más cosas le meto que no es Dios y que no es Jesús, más vacío me siento. Y hay gente, entre más dinero, más vacío se siente. Y dices, ¿te das cuenta? Hay gente que yo he hablado que dicen, Talí, es que mi sueño es ser millonario. Y digo, ok, voy a orar por ti por una cosa. Voy a orar por ti que seas millonario, multimillonario, mega multimillonario. Voy a orar por ti por eso. Para que cuando seas millonario te des cuenta que ahí no está el gozo y la felicidad y regreses a Jesús. Pero ¿para qué ir a dar esa vuelta? ¿Para qué desviarte y perder el tiempo en eso? Si ya ahí está, lo único que tienes que hacer es dar una media vuelta, abrir tus ojos y decir, ahí está. Y para nosotros es el bautismo una señal, pero para nosotros también es la cena del Señor una señal, es tomar los símbolos y lo hacemos aquí en Semilla los domingos, el último domingo de mes, este domingo tenemos cena del Señor y esa es nuestra señal, es tomar el pan y el vino y decir, Señor, tú fuiste a la cruz por nosotros y recordamos eso, que somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Y esa es nuestra señal, esas son nuestras señales externas. Ahora puedes tener otras señales, Talí, me quiero hacer un tatuaje que diga Jesús. Bueno, esas son señales externas, pero la señal que todos tenemos como cristianos son estas dos. Pero tenemos una señal que es muy importante, es una marca, es un sello y se llama el Espíritu Santo. Y todos los que hemos creído en Jesús tenemos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. ¿Y cómo saber si tienes el Espíritu Santo? Sabes que eres hijo de Dios y que Dios te ama. No hay ninguna duda de que Él te ha adoptado y que eres suyo. Y cuando alguien te pregunta, ¿tú eres cristiano? No hay duda, soy cristiano. ¿Ya naciste de nuevo? No hay duda, ya nací de nuevo. Porque el Espíritu de Dios le está diciendo a tu espíritu, te amo, eres mío, soy suyo. Y tienes esa convicción. Si tú hoy no tienes esa convicción, necesitas a Jesús en tu vida. Y entonces cada paso, nuestras señales, cada paso que damos en nuestra vida entre semana, a pesar de las situaciones que estemos viviendo, sabemos, sí me está pasando esto, sí estoy en esta situación, en esta complicación, sí he vivido esto, pero sé una cosa, soy hijo de Dios. Y Él me ama, y Él está conmigo, y tengo esta promesa que nada me puede separar de su amor. Entonces pase lo que pase. Y yo conozco historias. Y hay gente aquí que ha perdido hijos, y hay gente que aquí ¿quién ha sobrevivido cáncer aquí? ¿Quién más? ¿Quién ha tenido problemas matrimoniales aquí? ¿Quién ha perdido un hijo? ¿Quién ha tenido problemas financieros? ¿Quién ha tenido problemas con su adolescente? Tú, joven, ¿cuántas veces me has dicho, es que mis papás no me entienden? ¿Te das cuenta? Pero lo que nos tiene aquí es que somos suyos. Somos sus hijos y estamos necesitados de Él y le queremos conocer más. Esa es nuestra señal.
¿quién como nuestro Dios? Y entonces Dios le está diciendo, porque es señal entre mí y vosotros para vuestras generaciones, para que sepáis que yo Jehová, yo soy Jehová que os santifico. Es una señal. Ahora, Abraham, ¿te acuerdas? Abraham, teniendo un papá idólatra, estando en su ciudad, Dios le dice, sal y yo te daré una nación, te daré descendencia. Y él simplemente cree. Y por creer, por la fe, no había templo, no había circuncisión, no había rituales, no había nada. Y simplemente Abraham cree a Dios. Y dice que en la Biblia que solamente por creer le es contado por justicia. Es justificado Abraham por creer. Todo lo demás que viene, viene después. Y todo empieza creyendo en Dios, en Jesucristo. Y Abraham, Dios le da a Abraham este pacto de Abraham por creer y les da la señal, una señal que es la circuncisión. Y a Moisés le da la señal que es la señal del día de reposo. Y a nosotros Dios nos da esas dos señales, que es la cena del Señor y el bautismo, y nos da su espíritu. Pero eran señales externas de lo que había sucedido en sus corazones. Versículo 14, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Entonces, lo que ellos tenían que hacer es el sábado. Ahora, Shabbats o día de reposo no nada más eran el sábado cada semana, sino hay ciertas fiestas donde tienen que guardar reposo. Entonces durante el año no solamente tenían que guardar el sábado tras sábado tras sábado, sino cuando había ciertas fiestas en específico tenían que guardar reposo, y no nada más era un día sabático, sino cada 7 años tenían que dejar un año sabático. 6 años, el séptimo, un año sabático. Y si alguien te debía algo, tenías que perdonar la deuda. Y si tenías esclavos, tenías que dejarlos ir. Por eso cuando hay gente que viene y me dice, Talí, es que ahora estamos guardando el sábado, el Shabbat. Y eran cristianos, pero simplemente por alguna razón empiezan a guardar el sábado. Y digo, ok, pero tienes que estar seguro que no nada más es el año sabático, tienes que guardar todas las fiestas cuando la Biblia dice que es día de reposo, y después de 6 años, el séptimo, durante un año no tienes que trabajar, y si alguien te debe tienes que perdonar la deuda. Y entonces ya no les gusta eso. Y entonces lo que yo les digo a ese tipo de personas es, si quieres cumplir todo lo del Antiguo Testamento, tienes que cumplir todo. Los más de 600 mandamientos. Y lo único que va a pasar con esa persona, como pasó con ellos, es que cada sábado estaban en sus casas y no podían trabajar. Ahora acuérdate, lo que hace Dios es darles trabajo, 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 trabajo. Y tienen que ser el tabernáculo, y tienen que hacerlo así, tienen que ser las telas. Y después Dios dice, sí, pero un día van a descansar. Y ellos lo que están haciendo es en su casa, después de 6 días de trabajar, un día están descansando. Y lo que están haciendo es recordando a Dios y los 10 mandamientos. Y ese recordar lo único que les llevaba a la conclusión a ellos es decir, estoy frito. O sea, durante 6 días trabajé, pero ¿cuántas veces? Y lo que estaba haciendo el día de reposo era empujarlos a Jesús, a un Mesías, a una necesidad de un Mesías, a una necesidad de un Redentor. Y eso es lo que hace la ley con nosotros al leerla. O sea, que estos cuates no pudieron, y tienes que saber, no pudieron, es más, no pudieron guardar el día de reposo, y por eso fueron enviados a Babilonia en cautiverio, simplemente no pudieron. Entonces no, ni intentes, o sea, te la evito, no trates de guardar día de reposo ni las fiestas del Antiguo Testamento. Y ahorita te voy a dar otros 2 versículos que te van a aclarar un poco eso. Porque santo es a vosotros el que profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en ella, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Versículo 15, 6 días se trabajará, subraya eso. Hay gente que lee y dice, ay, qué increíble, un día de descanso, y realmente están haciendo casi 7 días de descanso y no trabajan. Y la Biblia dice que hay que trabajar.
O sea, el trabajo es bueno y es una bendición que viene de Dios. Y la Biblia dice que nosotros como hombres tenemos que trabajar para proveer a nuestra familia. Y nosotros somos la cabeza y nosotros tenemos la responsabilidad. Entonces 6 días trabajarás y el trabajo nos hace bien, nos hace sentir diligentes, nos hace sentir hombres, nos hace bien. 6 días trabajarás, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Jehová. Era un día que tenían que apartar para Dios. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Subraya eso, es para los hijos de Israel. Entonces, si tú aquí no eres judío, esto no es para ti. Y si eres judío como Pablo, te vas a dar cuenta, esto ya no es necesario. Era una señal específica para los hijos de Israel, celebrándolas por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales es para siempre entre mí y los hijos de Israel, otra vez los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Este versículo me encanta, mira. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. No es alegóricamente, es literalmente. O sea, Génesis capítulo 1 y capítulo 2, en 6 días Dios creó los cielos y la tierra. Es una creación de 24 horas, 6 días. No, el mundo se fue creando en millones de billones de trillones de años. Si tú crees en Dios, pero crees que Dios no pudo haberlo hecho en 6 días, tu Dios no es el Dios de la Biblia. Tu Dios es muy chiquito. Y el Dios de la Biblia es muy poderoso, que en 6, yo creo esto, Dios pudo haber hecho el mundo y la tierra y los cielos en un segundo. Piénsalo. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el séptimo día cesó, terminó de hacer todo. Dios no necesita la teoría de la evolución de un Big Bang y una bacteria, y poco a poco esa bacteria en miles de años se va transformando y de pronto ¡pum!, apareces tú. ¿Te das cuenta? Nada más piensa en eso, es ridículo. Es como querer hacer un avión jumbo en una bodega cerrada con 2 tuercas. Por más tiempo que te den no vas a poder. ¿Cuántos millones y trillones de años quieres para hacerlo? En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó y reposó. Y reposó, y ese es el día de reposo. Pero Dios rompió su reposo cuando Adán y Eva pecó. Y Dios empezó entonces a trabajar. Y dice Jesús, mi Padre hasta hoy trabajo y yo trabajo hasta en el día de reposo. Y el trabajo de Jesús, Él dice, yo he venido a buscar lo que se había perdido. Él rompió su reposo para redimirnos. Ahora, chécate esto. Si tú hubieras inventado un calendario, ¿no crees que sería más fácil una semana de 10 días? O sea, 10, 10, 10, el mes de 40. O sea, ¿cómo? El 7 es muy complicado. Si no, a ver, ¿cuánto es 7 por 7? Y dices, sí, no sé bien, 7 por 7. O sea, 10 por 10 es fácil. 10 entre 2, 10, o sea, ¿por qué 7? ¿Por qué tenemos un calendario de 7? Y date cuenta, tú en tu empresa todas las semanas usas el calendario de 7 y haces tus planeaciones. Y cuando vas al banco y te dicen, ¿qué semana quiere? Para que venzas su tarjeta. Pues esta semana. Y ahí estás viendo tu calendario 7, 7. Apple usa el calendario de 7, todo mundo. Y el calendario de 7 días es un testimonio de que Dios existe, sino de dónde viene. En 6 días Dios hizo todo y en el séptimo reposó. Versículo 18, y dio a Moisés, entonces todo esto viene del trono de Dios, todo esto viene de Dios, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio,
tablas de piedra escritas, mira esto, con el dedo de Dios. ¿Te imaginas qué sería tener estas dos tablas todavía? O sea, en un museo. Y ahí está, todo el mundo estaría viendo, o sea, cómo el Dios eterno e infinito puso su dedo en una tabla, en una piedra. Ahora eso puedes quedarte pensando, pero la pregunta va más allá. ¿Cómo ese Dios infinito, eterno, santo, se hizo hombre, encarnó Jesús y viene y pone sus manos y sus dedos en leprosos, en paralíticos, en hombres que necesitan misericordia, en la tierra que está escribiendo cuando la mujer adúltera es traída, Jesús se le está escribiendo en la tierra? Ahora, la próxima semana no te pierdas el estudio porque en el capítulo 32 Moisés se enoja y rompe estas tablas. O sea, imagínate, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo? Ahora, vamos por favor adelante y vamos a ir con Jesús a esto del día de reposo. Vamos por favor a Mateo. Eso lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Es el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Mateo es el primero. Mateo es un evangelio escrito para los judíos. Habla mucho del día de reposo, habla mucho del templo. Y Mateo capítulo 12, versículo 1 dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, en un Shabbat, en un sábado, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Entonces no podías cocinar, no podías trabajar, y ellos simplemente van caminando con Jesús y empiezan a arrancar espigas para comer. Versículo 2, viéndolo los fariseos, que habían hecho del Shabbat una serie de normas y reglas incumplibles que ellos ni siquiera podían cumplir. Entonces lo que ellos hacían, los fariseos, es reglas que ni ellos mismos podían llevar, eran cargas pesadas que ni ellos mismos podían cargar. Esos eran los fariseos. Y siempre cuando leemos eso, tú dices, estos fariseos son de lo peor, pero tienes que tener cuidado porque a veces tenemos un corazón fariseo. Y tenemos que decir, Señor, ¿seré yo este fariseo? Porque viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito, lo que no está bien hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Decirle a un fariseo esto es, o sea, yo me imagino a Pedro y a Andrés y a Bartolomé como, eso arde. O sea, le está diciendo Jesús, ¿qué no has leído tu Biblia, fariseo? Y normalmente el fariseo lo que hace es toma cosas de la Biblia, lo saca de contexto, no está leyendo bien su Biblia, no está entendiendo bien. Y entonces los fariseos, dice Jesús eso, versículo 4, cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, los que estamos viendo en Éxodo, que están entrando al tabernáculo al lado derecho, que no le era lícito comer ni a él ni los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Entonces estos panes, acuérdate, en el tabernáculo solamente podían entrar los sacerdotes y esos panes solamente eran para consumo semanal de ellos, nadie más podía comer de estos panes. Y Jesús le está diciendo, ¿no han escuchado la historia de que David un día tenía hambre, vino al tabernáculo y el sacerdote le dio de estos panes? O sea, ¿no han leído la Biblia? Versículo 5, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el día de reposo todos los días tenían que trabajar. Entonces ellos estaban rompiendo la propia reglas y están siguiendo lo que los fariseos están diciendo, pero realmente no. Versículo 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Dos cosas habían idolatrado ellos, el día de reposo y el templo, y Jesús dice,
entre ustedes caminando entre las espigas, uno mayor que el templo está aquí. Nos está diciendo algo muy fuerte. Para ellos Dios ya había sido el templo mismo. Y versículo 7, y si supieres qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, mira esta frase, porque el Hijo del Hombre, Jesús, es Señor del día, es el Señor del día de reposo. Jesús está sobre el día del reposo porque Jesús, o sea, el día de reposo se hizo por Jesús, no se hizo Jesús por el día de reposo. Es muy importante entender, Él está sobre el día de reposo. Versículo 9, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos y aquí había ahí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Está bien o está mal? ¿Nunca has hecho esa pregunta? A mí me la hacen mucho. Talí, ¿está bien o está mal ir al cine? Y entonces, en vez de contestarle si está bien o está mal ir al cine, le digo, pues ¿cuál quieres ir a ver? O sea, ¿por qué estás dudando que si está bien o está mal ir al cine? Talí, ¿está bien o está mal ver series de Netflix? Y digo, ¿cuál estás pensando ver? O sea, ¿cuál está en tu lista de las siguientes series? O sea, ¿por qué dudas? Cuando dudes, pásalo por el filtro de Jesús. Pero le dicen, ¿está bien o está mal sanar en el día de reposo? ¿Está bien o está mal hacer el bien a las personas en el día de reposo? Y él les dijo, ahora yo creo que aquí este hombre de la mano seca, él lo ponen ahí y le dicen, vamos a hacerle una trampa a Jesús, tú te vas a poner aquí y él es parte de la trampa a Jesús. Pero mira lo que hace Jesús. Jesús hace lo que nunca pensamos que alguien haría. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo no le eche la mano y la levante? Y ellos como fariseos tenían eso, si tu animal cae en una zanja, lo puedes sacar por misericordia al animal. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Versículo 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. ¿Te das cuenta que Jesús siempre dice, es más valioso una persona que un animal? Es más valioso una persona que una cosa. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Él nunca se la esperaba. Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Te imaginas? Él nunca esperaba que eso iba a pasar y le pasa eso. Y salidos los fariseos, mira lo que hacen los fariseos. Tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, ve lo que está pasando aquí en la sinagoga. Jesús no puede sanar a alguien en el día del reposo. Y ellos por otro lado salen de la sinagoga en día de reposo y nosotros sí podemos planear asesinar a alguien. Eso es un fariseo. Ustedes no pueden hacer eso, pero nosotros sí. Ahora, mira lo que dice Mateo 11:25. Y todo tiene que ver, todo se relaciona. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mí, Padre. Por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mira versículo 28. Esto es el verdadero reposo. Y Jesús lanza esta invitación, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados. Los fariseos querían poner cargas en las personas que ni ellos podían llevar. Y Jesús lo que viene a ese tipo de personas que están cansados de la religiosidad, del fariseísmo, de que lo estén tachando. Jesús a ese tipo de personas les dice, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ahora, ¿cómo nos hace descansar Jesús? Jesús lo acaba de decir antes, conociendo al Padre.
Cada vez que tú y yo conocemos al Padre por medio de la Biblia y Jesús, descansamos en Él. Descansamos en su bondad. Y Jesús dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que te hace descansar entonces no es un spa, no es que tus deudas estén pagadas, no es que ese cáncer no esté. Lo que te hace descansar es una persona y se llama Jesús. Y Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Entonces lo que nos hace descansar es seguir a Jesús y no seguir a los fariseos. Lo que nos hace descansar es aprender de Jesús. Y mira qué es lo que tenemos que aprender de Él. Y eso nos hace descansar. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Alguien que no es manso y humilde de corazón, lo contrario a eso es que es rebelde y orgulloso de corazón. ¿Y sabes qué? Un hombre orgulloso y rebelde de corazón y estarte peleando con Dios es lo más cansado que hay en este mundo. O sea, ¿te imaginas pelearte con Dios? O sea, tú estás acá peleando y peleando y peleando y peleando y Él nada más así como la película de Matrix, ¿la has visto? Y así, Él está lanzando, nada más así, Dios. Y dice, mira, yo no me canso. O sea, ¿quieres seguir? ¿Quieres seguir peleando? ¿Quieres seguir con un corazón altivo? ¿Quieres seguir siendo orgulloso? ¿Quieres seguir siendo fariseo? Tú y yo tenemos que descansar aprendiendo de Jesús, siguiendo a Jesús, siendo como Jesús. Ahí está el descanso. Ser rebelde es lo más cansado que hay. Ir en contra de Dios es lo más cansado que hay. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. ¿Necesitas hoy descansar? ¿Estás cansado de algo? De una situación, de una enfermedad, de algo que simplemente se repite y ya no puedes más. El descanso no es que eso desaparezca, el descanso es ir a Jesús. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Lo que Jesús está diciendo es, ven, sígueme, aprende de mí. Y esa es nuestra señal, que hemos decidido seguirle y aprender de Él y descansar de Él. Él es nuestro verdadero día de reposo. En Jesús es el cumplimiento del día de reposo. En Él descansamos. ¿Y por qué no te tomas un tiempo ahorita? Simplemente ahí donde estás, para cerrar tus ojos. La Biblia enseña que estemos quietos y conozcamos quién es Dios. Y a veces en nuestros días, en nuestra vida, necesitamos estos tiempos de estar quietos, simplemente no hacer nada. Y decir, Señor, yo quiero aprender de ti, yo necesito descansar en ti, yo quiero conocer a través de ti, Jesús, al Padre. Necesito dejar de ser rebelde, necesito aprender de ti, que eres manso y humilde. Necesito dejar de ser altivo, necesito dejar mi vida en manos de aquel que hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo día descansó. Y tienes que descansar en Él y tienes que aprender a descansar en Él. La vida sin Jesús es la vida más cansada, es la vida más difícil, es la vida más atribulada. En Él hay descanso para tu alma, en Él hay vida eterna, en Él hay perdón de pecados. Esa es nuestra señal. Padre, y el día de hoy venimos a Jesús. Jesús siendo el Señor del día de reposo, Jesús siendo nuestro verdadero descanso. Y el día de hoy traemos a Jesús nuestras diferentes necesidades, pero sobre todo nuestra vida y nuestro corazón. Y nos entregamos una vez más a Él.
Señor, te amamos. Perdona nuestra rebeldía, perdona nuestra altivez. Enséñanos, enséñanos, Jesús. Nuestra alma necesita descansar en ti y solamente en ti, Señor. Danos de tu descanso. Te necesitamos, Señor. Y te lo pedimos hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.